Ministerio de Defensa, hacia mayo pasado, decidió expedir el acuerdo ministerial número 179, mediante el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas la aplicación del uso progresivo de la fuerza. El documento, el tema, la decisión del Ministerio de Defensa, fue motivo de apelación por varias organizaciones de los derechos humanos, entre ellas la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. Su director está con nosotros, ella es Silvia Bonilla. Silvia, muchas gracias. ¿Cuál es la línea argumental para objetar esta decisión del Ministerio de Defensa? Bienvenida a El Testimonial. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Wilman. Nosotras, junto con varias organizaciones de derechos humanos que conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, hemos demandado la inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial 179 que ha sido expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, en tanto consideramos que vulnera el rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que las constituciones anteriores a la del 2008 establecían que la fuerza pública estaba destinada a tres cosas. Una, la defensa, la conservación de la soberanía nacional. Dos, la defensa de la integridad, la dependencia del Estado. Pero había una tercera que se refería a la garantía del ordenamiento jurídico. Esto cambia en la Constituyente del 2008 y se da el debate o se abre el debate de cuál va a ser el rol de la fuerza pública. Entonces se dice, primero, se tiene que cambiar esta idea de la fuerza pública, es decir, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas se tienen que constituir en instituciones garantes de los derechos humanos, no en una fuerza pública. Y por otro lado, se tiene que establecer diferenciación entre el rol de lo uno y de la otra. Y establece que las Fuerzas Armadas tienen que referirse específicamente, y el artículo 158 de nuestra Constitución vigente lo recoge, a dos cosas: a la defensa de la soberanía y a la integridad territorial. Y por otro lado, la Policía Nacional se encarga de la seguridad interna del Estado. ¿Sí? Esta posición tiene razón de ser. Y tiene razón de ser porque los estándares internacionales de derechos humanos ya lo han advertido, y de hecho el Ecuador ha sido uno de los países sancionados por el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza de Fuerzas Armadas en estados de excepción. Recordemos el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, que le dice a los estados que las Fuerzas Armadas, al tener una formación específica de guerra, por lo tanto eso no les permite asegurar la seguridad interna de los estados. ¿Sí? Okay. Dice, las Fuerzas Armadas tienen este rol y no se puede dar tratamiento de guerra a civiles. De acuerdo. Es decir, entonces, en resumen, las Fuerzas Armadas, mediante la emisión del acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Defensa, han violado la Constitución. Ese es el argumento de ustedes. Sí, han violado expresamente el artículo 158 de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas tienen un rol específico y expreso, y no es el de asegurar la seguridad interna del Estado. Sí, en el 2015 se introdujeron enmiendas constitucionales y se dijo que las Fuerzas Armadas tienen como misión complementaria apoyar la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Sin embargo, estas enmiendas constitucionales que se aprobaron el 3 de diciembre del 2015 fueron declaradas inconstitucionales en el 2018. ¿Sí? Por lo tanto, esto ya no es parte del marco constitucional y no tienen las Fuerzas Armadas un rol en la seguridad interna del Estado, ni de forma excepcional en estados de excepción. Eso hay que recordar, ni siquiera de forma excepcional. ¿Cuál es el factor político, motivo de inspiración para que el Ministerio de Defensa haya emitido este cuestionado acuerdo ministerial? ¿Las movilizaciones de octubre pasado? Digamos que se ha profundizado a partir de octubre pasado, pero esto es algo que ya está en la agenda del Estado, no solamente de este gobierno. En el 2014 ya se incorporó una reforma a la Ley de Seguridad en el que se establece como rol complementario de las Fuerzas Armadas este apoyo a la Policía Nacional. Este también es un artículo inconstitucional que se ha demandado también la inconstitucionalidad por conexidad, porque tiene primero rango de ley y por lo tanto no es aplicable y no puede contradecir a la Constitución,
pero también está sustentado en este discurso securitista del Estado, ¿sí? De la construcción de un enemigo interno. Sí, el Estado sostiene que es para proteger a la ciudadanía, sin embargo, nosotras sostenemos, y el estado de excepción, el decreto de estado de excepción nos da la razón, porque lo que se dice es, se va a utilizar este rol complementario de las Fuerzas Armadas frente a protestas pacíficas, frente a manifestaciones, ¿sí? Se ha suspendido también el derecho a la libertad de la asociación y reunión en este nuevo decreto ejecutivo de forma completamente desproporcionada, ¿sí? Es decir, el Estado lo que está es poniendo una capa de seguridad bajo un pretexto securitista para decir aquí nadie puede protestar. De acuerdo, lo cual también implica que esté el acuerdo ministerial en cuestionamiento, contrario a lo que determina el derecho internacional humanitario. No solamente el derecho internacional, es decir, uno de los principales derechos sobre el que se sostienen todos los derechos humanos es el derecho a la rebelión, ¿sí? Y que lo recoge la Constitución en el artículo 98, es decir, todos los individuos y colectivos podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a acciones o a omisiones del poder público. Es decir, este es el derecho sobre el que se sostienen todos los derechos y sobre el que se sostienen también los estados democráticos, ¿sí? Incluido el ejercicio del derecho a la protesta, incluido el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación de la ciudadanía en todo momento de decisión política del Estado y en la construcción misma de un Estado democrático. El derecho a reunirse, dice usted también, que está en riesgo a través de este acuerdo. Sí, el acuerdo lo que le da la potestad a las Fuerzas Armadas es de, en funciones complementarias a la Policía Nacional, actuar frente a el sostenimiento del orden público, le dice, sí, pero sabemos que eso, traducido al Estado, es hostigamiento, criminalización, persecución, sí, como ya lo hemos visto, y además haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. Recordemos que después de octubre, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de enero de 2020, ya le dijo al Estado ecuatoriano que había hecho un uso desproporcionado de la fuerza durante octubre. Ahora, ¿qué pretenden las Fuerzas Armadas? ¿Actúan solas frente a este objetivo del uso progresivo de la fuerza en los cuestionamientos que usted ha señalado, Silvia? ¿O es que tras de ello hay los grupos fácticos que lideran el país, que están tras del poder político desde el Estado, los que motivan, los que empujan a la institución uniformada a tomar este sendero? Yo insisto que esto no es una agenda, primero, particular del Estado, ¿sí? Es una agenda que viene enmarcada también, una agenda internacional de poner dinero para la guerra, poner dinero para sostener este sistema de opresión y de dominación, y por lo tanto vemos que no solamente en el Ecuador se ha aumentado el gasto en armamento bélico, no solamente en Ecuador se ha aumentado el gasto de la Policía Nacional. En enero, febrero, me parece que Lenin anunciaba junto a María Paula Romo que se va a entregar $50 millones adicionales a la Policía Nacional para hacer control del orden público, y esto viene enmarcado en una agenda para sostener las condiciones actuales de opresión y hacerle frente a un proceso de protestas que no solamente se ha dado en Ecuador, sino que se ha dado a nivel latinoamericano, incluso a nivel global, y que se ha profundizado, es decir, las desigualdades que se han profundizado y que se han hecho evidentes durante esta emergencia, lo que hace es que la población sienta esa necesidad y esa urgencia de seguir construyendo alternativas a las que se han propuesto siempre desde el Estado como soluciones alternativas a la crisis y que terminan afectando a los sectores más vulnerables. Y por lo tanto, la protesta es este ejercicio democrático de hacerle frente a esas posiciones de poder que desde el Estado también se reproducen. Este objetivo represivo de las Fuerzas Armadas, por llamarle así, ¿ya lo tiene la policía o la policía en su momento también podría, a través del Ministerio de Gobierno, lograr este objetivo? La Policía Nacional tiene su propio reglamento de uso progresivo de la fuerza, ¿no? Ahora lo que nos preocupa sobre todo no es si es que están o no escritos de forma adecuada los estándares internacionales en uso de la fuerza.
en uso progresivo de la fuerza. Lo que nos preocupa es lo que pasa en la realidad. Y en la realidad lo que pasa es que, y advertimos, en los primeros momentos de la pandemia, cuando hubo muchas acusaciones a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, que hicieron no solamente uso abusivo de la fuerza, sino también que resultaron en vejámenes, en tortura, en tratos crueles contra la población. Por ejemplo, que no respetaba el toque de queda, ¿sí? Hubieron videos, hubieron denuncias. Es decir, no solamente nos importa qué es lo que dice la norma, sino en efecto cómo la policía hace uso arbitrario de su capacidad para hacer uso de la fuerza. Recordemos octubre, nuevamente, se hizo uso de la fuerza. ¿Por qué sostenemos que es desproporcionada? Hay al menos 11 víctimas mortales de octubre a manos de la Policía Nacional. Y no solo eso, sino que la policía sostiene, por ejemplo, que no ha hecho uso de armas letales, ¿sí? Ha hecho uso de gas lacrimógeno, bombas lacrimógenas. Sin embargo, estas armas no letales usadas con consecuencias fatales terminan siendo armas letales. No porque yo use una bomba lacrimógena quiere decir que no es un arma letal. Sí, porque se puede usar de tal forma que terminen en consecuencias mortales. Y por lo tanto, eso es hacer un uso desproporcionado. No solamente decir, yo hice uso progresivo de la fuerza porque usé una bomba lacrimógena y no un arma de fuego, pero lo que hice fue apuntar directamente a la cabeza de la persona. Y por lo tanto, esa consecuencia es mortal. ¿Sí? Es decir, no depende solamente de estas cosas, de si hice uso o no de esto, sino de cuáles son los efectos reales ya en las afectaciones a la población. Y lo que exigimos también es verdad, justicia, reparación para las víctimas mortales de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, y eso no obtenemos. El Estado no nos ha dado respuesta sobre estas muertes. El Estado, por el contrario, ha sostenido que estos son accidentes que no son responsabilidad del Estado, y vemos cómo la normativa también se acopla a eso. Vemos las reformas del Código Penal aprobadas en diciembre y que apenas entraron en vigencia, cómo generan un paraguas de complicidad desde las instituciones penales, incluso para que la Policía Nacional pueda hacerlo sin tener consecuencias o sin recibir sanciones. Silvia, la resolución de la Corte Constitucional, ¿qué implica? ¿Suspende la aplicación del Acuerdo Ministerial 179 del Ministerio de Defensa o lo erradicará? ¿Cuál es su apreciación? Es una medida cautelar. Sí, las medidas cautelares siempre son en sentido provisional. Eso quiere decir que los efectos de este acuerdo ministerial se han suspendido, lo cual no quiere decir que las Fuerzas Armadas pueden hacer uso arbitrario de la fuerza, sino que no pueden hacer bajo ninguna circunstancia uso de la fuerza. Eso quiere decir que no pueden realizar funciones ni siquiera complementarias para el establecimiento del orden público. Y por otro lado, hay que esperar sentencia, una resolución definitiva que conozca sobre el fondo, es decir, sobre la inconstitucionalidad misma del acuerdo ministerial, y eso pasa por un proceso en la Corte Constitucional. Sí, las medidas cautelares lo que dicen es, mientras no resolvamos el fondo, esto no se puede aplicar. Entonces estamos en ese proceso, esperamos y hemos solicitado que se le dé tratamiento preferente a esto por los riesgos que implicaría tener un acuerdo en este sentido, pero todavía no hay una resolución del Pleno de cómo se va a tratar, si de forma preferente o va a ir con todo el resto de causas en la Corte Constitucional que están represadas. Silvia, muchas gracias. Y destacamos el valor que ustedes cumplen precisamente en el análisis de un tema que involucra la respetabilidad de los derechos humanos de los ecuatorianos. Por eso precisamente quiero agradecerle su participación aquí en nuestro espacio, Silvia. Muchas gracias, Wilman, y estamos igual vigilantes y pendientes de que los hechos de octubre no vuelvan a ocurrir y que la Corte Constitucional se pronuncie de forma expresa, no solamente sobre el acuerdo ministerial, sino sobre la inconstitucionalidad del nuevo estado de excepción. Muy bien, Silvia Monilla, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, aquí en nuestro espacio El Testimonial.